Buenas tardes. Recordemos los 5 procesos del PMBOK: iniciación, planificación, ejecución, control y gestión y cierre. Planificación es el segundo proceso que vamos a estudiar y que tiene también la situación de que es el segundo que arranca después del proceso de iniciación. El proceso de planificación, lo que se hace es desarrollar en sí el plan total del proyecto. El proyecto se inicia con un plan bien definido, pero la gestión ya va adoptando los cambios necesarios. Se están planificando durante toda la gestión, pero el plan definido tenemos que elaborarlo en esta etapa. Y el plan, la planificación tiene que abarcar todos los campos y todas las fases de la gestión del proyecto. La planificación del proyecto, como ya hemos visto, la vamos a hacer con este sistema, desarrollando punto por punto y viendo los documentos que vamos a necesitar, los recursos que vamos a necesitar y el resultado de esta gestión. En este caso, vamos a producir el alcance del proyecto, que es el desarrollo, el nombre, la definición del proyecto, lo que llamaría un nombre evocativo, algo que evoca a qué se está refiriendo cuando se habla de este proyecto. Hay que definirlo con toda precisión. Para esto necesitamos como documentos el acta de constitución del proyecto, el enunciado del trabajo del proyecto, conocer los factores ambientales de la empresa, que ya lo hemos visto en el capítulo 2, y los activos de los procesos de la organización, que también ya sabemos quiénes son. Entran estos 4 insumos, se procesa durante la planificación del proyecto, y el primer documento que sale, el primer entregable de este proceso, es el enunciado del alcance del proyecto. Después vamos a producir la documentación de los requisitos de los proyectos, el plan de gestión de requisitos y la matriz de rastreabilidad de los requisitos. Para esto tenemos que ya tener la acta de constitución del proyecto y los registros de los interesados. Con estos con estas dos entradas lo procesamos y producimos estos documentos de las salidas. Al definir el alcance, como dice, descripción detallada del producto. Para esto tenemos que tener ya los activos de los procesos de la organización, el acta de constitución del proyecto. Ahí está el nombre y los términos en los que vamos a trabajar en el proyecto, y los activos de los procesos de organización. Tienen que integrarse estas tres entradas para enunciar el alcance del proyecto, hacer el enunciado del alcance del proyecto, y como siempre, y ahora nos vamos a acostumbrar, siempre documentar este trabajo, las actualizaciones de los documentos del proyecto. Después viene una de las etapas más importantes de la gestión de proyectos, que es el desglose del trabajo. El desglose del trabajo, un sistema que se usa desde siempre y que se mantiene hasta ahora bajo las mismas condiciones. Es reunir a los expertos y empezar a bajar el nivel de las actividades, y en cada actividad decir qué es lo que se necesita, qué es lo que se va a hacer y cuál va a ser el producto. Entonces en cada actividad hay que ir bajando el nivel y desglosando el trabajo para que pueda identificarse con facilidad para los trabajos posteriores. La estructura del desglose del trabajo, WBS, como lo vemos ahí por los siglas en inglés, es una técnica empleada desde hace mucho tiempo, y como lo repito, lo hacen actualmente. He visto un video en que militares de la NASA están desglosando el trabajo para la instalación de un chip con el transbordador Challenger en una estación satelital.
fíjense al nivel en que están trabajando, y están utilizando el mismo sistema de una pizarra en la que se van escribiendo el nombre de los trabajos en papelitos, y se va colocando los papelitos uno debajo de otro. Están utilizando ese mismo sistema como lo hemos utilizado siempre los fonelógrafos, los papelógrafos que hemos trabajado. Hay que elaborar también el diccionario del EDT. Esto es muy importante porque tenemos que saber exactamente a qué se refiere un término que estamos utilizando en este proyecto. Por ejemplo, en la fase de ejecución del proyecto, el término ajustar podría referirse al número de vueltas que debe dar una tuerca, mientras en la fase de costos el término ajustar puede significar de que se está aproximando a las variaciones de costos cerca a la línea de base de costos del proyecto. Entonces tenemos que tener pues este diccionario perfectamente elaborado. La línea base del alcance es también definirlo, escribirlo con toda claridad, porque es el derrotero, el sendero por el que vamos a caminar durante la gestión. Y las actualizaciones a los documentos del proyecto, que en sí es una obligación porque tenemos que tener totalmente documentado. Ya sabemos que en proyectos lo que no está escrito no está hecho. Así es que y lo que está escrito pasa a constituir activos de la empresa de gestión de nuestra empresa, o de nosotros los gestionadores, y también de la organización que nos contrata. Entonces estamos pues aumentando el valor esperado, que ya vamos a ver cuando veamos costos. El valor esperado se va incrementando con la actualización de los documentos. Como repito, ha utilizado los documentos, el enunciado del alcance del proyecto que preparamos en el anterior momento, la documentación de los requisitos, que también lo preparamos, y los activos de la organización de empresa. Con estos tres empezamos a trabajar y producimos estas salidas. Acá tengo invertido entradas y salidas, un error de dedo. Definir las actividades, identificar las acciones específicas a ser realizadas para elaborar las entregables del proyecto. Estas actividades son las que vamos a colocar en el EDT, y por lo tanto tenemos que precisarlo, definirlo, en qué momento comienza y qué momento termina, y cuándo se hace. Los atributos de la actividad, sus características técnicas propias, y una lista de hitos, cuándo comienza y cuándo termina. Esta lista de hitos nos va a servir para el siguiente paso. Para producir estas tres salidas se está utilizando la línea de base que hemos trabajado en el capítulo, en el paso anterior, los factores ambientales de la empresa, que ya lo conocemos, y los activos del proceso de la organización, que se va acumulando, y como ya hemos visto. El secuenciar las actividades, para esto utilizamos pues los hitos que acabamos de generar. Acá están la lista de hitos y la lista de actividades que hemos hecho, también los atributos de actividad, los enunciados del alcance del proyecto que acabamos de trabajarlo, los activos de los procesos de la organización. Con estas 5 entradas producimos el diagrama de la red, el cronograma del proyecto. Este es algo que ustedes lo van a manejar muy bien, van a estudiar su CPM posiblemente, o un flowchart de Project Management. Con cualquiera de ellos, con cualquier herramienta, se trabaja muy bien esta red. Y actualizaciones de documentos del proyecto. Estimar los recursos de las actividades. Las actividades necesitan pues recursos. Nosotros en el término de gestión recursos llamamos a las personas, al personal que va a trabajar. Entonces, para poder saber qué necesitamos tener las listas de actividades, los atributos de la actividad, el calendario de recursos, los factores ambientales de la empresa y las actividades de los procesos de la organización. Con estas 3 entradas, o 5 entradas, perdón, hacemos
salidas, que son requisitos de los recursos de las actividades, en momento y espacio, estructura del desglose de recursos, así como hicimos desglose de trabajo, también hacemos desglose de recursos, y las actualizaciones de los documentos del proyecto. Estimar la duración de las actividades. Esto es indispensable para ya después entrar al cronograma. Para esto utilizamos esta relación de entradas, las listas de actividades, el atributo de la actividad, requisitos de recursos de las actividades, calendario de recursos, enunciado del alcance del proyecto, factores ambientales de la empresa y activos del proceso de la organización. Y vamos a producir estimados de la duración de las actividades y seguimos actualizando la documentación del proyecto. Este estimado de la duración de las actividades nos va a servir para desarrollar el cronograma. Se analizan en orden las actividades, su duración, los requisitos, recursos y sus restricciones del cronograma para crear el cronograma del proyecto. Como entradas, la lista de actividades, todo lo que hemos venido generando ya hasta ahora, calendario de recursos, estimación de duración, el enunciado del alcance, que es indispensable, y con estas entradas generamos pues el cronograma del proyecto, la línea base del cronograma, los datos del cronograma y la actualización de los documentos del proyecto. Con el cronograma hecho podemos ya hablar de costos. Ya tenemos la línea de base del alcance, el cronograma del proyecto, el plan de recursos humanos, los registros de riesgos, los factores ambientales de la empresa y los activos de la organización. Con estos 5 entradas empezamos a hablar de los costos y empezamos a hacer las estimaciones. Esto tiene una tecnología muy simple, pero que necesita mucha dedicación. Hay que referir muy bien las bases de las estimaciones, en base a qué estamos haciendo las estimaciones. Generalmente es el mercado, los precios de mercado, los precios históricos o la consulta con expertos. Y actualizaciones del proyecto que, como vemos, seguimos acumulando información. Y aquí ya con los costos empezamos a hacer el presupuesto. Recién en esta etapa de la iniciación del proyecto podemos hablar de costos y de un plan de gastos que se va a llamar ALO. Equivocado. Y se inician los requisitos de calidad, el plan de calidad, determinar el presupuesto. Vemos pues las salidas que producimos, la línea de base de desempeño de costo, los requisitos de financiamiento del proceso, aquí que nos llegó esto, y las actualizaciones a los documentos. Como como ya lo teníamos dicho, que es la capitalización del proyecto. Planificar la calidad ya con nuestros costos, nuestro cronograma, podemos empezar a hablar de la calidad y vemos pues de que con las entradas, como vemos, la línea base del alcance, los registros de interesados, la línea base del desempeño de costos, la línea base del cronograma, los registros de riesgos, los factores ambientales de la empresa y los activos del proceso de la organización que hemos venido acumulando. Con estas 7 entradas producimos estas 4 salidas que nos van a garantizar la calidad del producto, el plan de gestión de calidad, las métricas, en base a qué vamos a determinar la calidad, en centímetros, en pulgadas, en resistencias toneladas por centímetro cuadrado, en cantidad de trabajo, hojas de papel escrito, etcétera, ¿no? Y no se va a utilizar ese clásico término que usan los proyectistas, ¿no? Las horas nalga no están considerados en estas métricas de calidad por el tiempo que pasamos sentados frente a nuestras computadoras. Las listas de control de calidad, el plan de mejoras para el proceso y las actualizaciones a los documentos del proyecto. Desarrollar el plan de recursos humanos cuando tengamos todas las actividades que ya hemos estado acumulando.
ya tenemos el requisito de recursos, los factores ambientales y los activos del proceso, y producimos el plan de recursos humanos. ¿A quién necesitamos para hacer qué cosa y cuándo? Eso es lo que nos dice el plan de recursos humanos. Y planificar las comunicaciones. Hay que tener informados a todos. Cuando veamos el tema comunicaciones, vamos a ver quiénes son los que tienen que recibir las comunicaciones. Y esto es bien interesante. Muchos capítulos del PMBOK y de la gestión de proyectos se destinan a tratar de especificar este plan de gestión de riesgos. Un muy buen plan de gestión de riesgos aumenta en mucho las posibilidades de lograr un final de proyecto exitoso, un producto, un servicio o un conocimiento exitoso y útil. Los riesgos tienen que estar plenamente identificados, para eso ya tenemos todos los documentos que hemos preparado, y en base a esta documentación como salida preparamos el registro de riesgos. Hacemos un análisis cualitativo de riesgos. Ya como tenemos el registro, tenemos el plan de riesgos, el enunciado de alcance del proyecto, y con estas entradas producimos la actualización al registro de riesgos. Esto es constante, es un trabajo en todo el proceso de gestión. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos, porque hay que valorarlo, hay que medirlo. Solamente teniendo estos documentos que ya hemos preparado es posible tener actualizado el registro de riesgos. La respuesta a los riesgos, el plan de la acción correctiva es absolutamente imprescindible ahora en la gestión de proyectos, porque la gestión de proyectos considera que los riesgos son inevitables, pero no son posibles de desactivarlos ni de eliminarlos, pero sí podemos estar preparados para superarlos. Todos los riesgos la superamos, la cubrimos y mitigamos, y muchos riesgos la convertimos de negativos en positivos. Lo que pudo haber sido una catástrofe lo convertimos en una fase de experiencia valiosa para la gestión. Es que de acá la planificación de respuesta a los riesgos nos produce las actualizaciones del registro, nos produce los acuerdos contractuales relacionados con riesgos y las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. En este campo entra mucho el campo de seguro, y en los acuerdos contractuales entra el campo de seguros. Los seguros no solo personales, sino también los seguros para físicos, para inmuebles, para inclusive de vida para las personas que van a estar involucradas en el proyecto. Tenemos planificar las adquisiciones. Es que la gestión de proyectos no solo compra bienes, compra servicios y compra conocimientos. Entonces tenemos que tener perfectamente delineado nuestro proceso, nuestro plan de gestión de adquisiciones, enunciar el trabajo. Debe tener un manual de operación de cómo hacer las invitaciones, los concursos de precios, las calificaciones de los postores, etcétera. Esta decisión de hacer o comprar es importantísimo por la empresa, porque muchas veces es más conveniente subcontratar y comprar un servicio o un producto que hacerlo, ¿no? Los documentos de adquisición tienen que estar completos, porque no solamente cubre la parte contable, sino la parte técnica. En los documentos de adquisición, por ejemplo, un equipo que se ha comprado en tal sitio no arranca inmediatamente. Los documentos de adquisición nos indica quién es el proveedor, quién es el responsable, quién es el que nos brinda el soporte técnico. Y criterios de selección de proveedores, justamente en base a esto, a la credibilidad de los proveedores, podemos decir quiénes nos atienden. Las solicitudes de cambio, muy importante, los cambios tienen que hacerse siempre en un plan. Recordemos de que dice que en un proyecto se decidió no usar clavos, por lo tanto no usar martillos, pero en el paso 8 del proyecto y en el paso 100 había que fijar unas maderas, y no avisaron
los carpinteros de que no se podía usar clavos, y los carpinteros vinieron solo con martillos, y eran en un centro despoblado donde no había destornilladores. Así es que nuevamente a comenzar a prorrogar el tiempo, porque no se comunicó la solicitud de cambios, no se incluyó en el paso 8, para que cuando en el paso 100 vean los requisitos, sus lista de actividades y su plan de trabajo, los encargados de esa actividad vean pues de que no necesitaban martillos sino destornilladores. Bien, continuando, decirle que muchas gracias en nombre de la Universidad Nacional Agraria de La Molina.